En aquellos momentos, febrero de 1900, los liberales quedaron aislados en Santander y con sus posibilidades de victoria mínimas. Además, los recursos humanos de dicho departamento se agotaban mientras que las filas del ejército reemplazaron las bajas y permanecieron intactas. Las fuerzas liberales restantes en otras partes del país esperaban la siguiente acción de Vargas Santos para ver qué hacer, pero este se negaba a tomar la ofensiva en vista de la vulnerabilidad de sus fuerzas. Por ello permaneció inactiva la guerra por varios meses. Para empeorar el resultado, cuando Vargas Santos finalmente empezó a movilizar su ejército a finales de abril, ni siquiera tenía un plan definido. Avanzó al sur desde Cúcuta, después que estalló una epidemia de malaria. Los movimientos de los liberales fueron rápidamente detectados por sus enemigos y el gobierno conservador insistió al general Pinzón iniciar una ofensiva hacia Bucaramanga, mientras los liberales seguían en ruta al sur, pasando por Río Negro y llegando a Palo Negro el 10 de mayo, donde decidieron detener al enemigo. Al día siguiente se inició la batalla más importante de toda la guerra. Unos 7.000 liberales se enfrentaron a hasta 21.000 conservadores. El día 25 terminaron los combates con la derrota total de los liberales, que desde entonces abandonaron las tácticas de guerra regular. Pinzón, sin embargo, decidió no perseguirlos, por lo que fue criticado. Fin de la rebelión en Santander. Unos 3.400 liberales sobrevivientes llegaron a Río Negro y sus comandantes entablaron duras discusiones sobre qué hacer entre el 26 y 27 del mismo mes. Cuando el general Pinzón supo del plan rebelde de internarse en las junglas del noroeste de dicho departamento, abandonó la persecución, seguro de que estos no serían capaces de sobrevivir a las duras condiciones de la vida selvática. En cambio, decidió atacar Cúcuta para poder cortar cualquier posible apoyo de Venezuela a los liberales. Sin embargo, Vargas Santos entendió que le era imposible defender a Cúcuta e ingresó a la selva al frente de la columna liberal cerca de Ocaña, donde en 2 semanas, debido a las terribles condiciones, murieron, desaparecieron o desertaron más de 1.000 hombres. También envió una carta a Pinzón para que liberara de su asedio a Cúcuta. Sabiendo que Bucaramanga estaba indefensa con la mayoría de las tropas rivales en Cúcuta, Vargas Santos decidió atacarla, pero la ruta fue demasiado inhóspita. Pasaron de Río Negro y finalmente a inicios de agosto llegaron menos de 1.500 hombres con algunos cientos de mujeres, mientras que Pinzón capturaba a Cúcuta el 16 de julio, donde supo de los movimientos enemigos, volviendo a Bucaramanga el día 27 y encontrando el 3 de agosto a la columna liberal y los forzó a huir al oeste. Vargas Santos decidió marchar a las cercanías de Bogotá con los menos de 1.000 hombres que le quedaban, pero Pinzón se le anticipó y lo encontró cuando cruzaba el río Sogamoso. Los liberales tenían solo una canoa para cruzar y los conservadores aprovecharon de bombardearlos. Luego, solo la mitad de los rebeldes alcanzó a cruzar al mando de Uribe Uribe, que intentó atacar a los atacantes pero fue rechazado. La otra mitad quedó atrás al mando de Vargas Santos y Benjamín Uribe. El grupo de Uribe Uribe quedó reducido a él y 3 compañeros que escaparon en una balsa por la noche bajando por el río Magdalena, y tras un largo viaje llegó a Venezuela. La rebelión liberal en Santander había terminado y se inició de inmediato un proceso de pacificación. Guerrillas rebeldes continuaron operando en el departamento, aunque nunca con la fuerza suficiente para amenazar el control gubernamental del mismo. Pero contrariamente a lo esperado, la guerra continúa debido a que Vargas Santos, Uribe Uribe y Herrera lograron escapar y el gobierno conservador no logró convencerlos de bajar las armas. Cualquier posibilidad de victoria para los alzados estaba acabada para julio de 1900. Habían fracasado en la guerra regular, enfrentando al ejército en campo abierto en grandes batallas.
Los conservadores se habían impuesto porque a la larga, gracias a que durante la guerra empezaron a entrar en operaciones oficiales y soldados bien entrenados y armados. La mayoría de los rebeldes estaban muertos, exiliados o en prisión, pero una pequeña minoría de ellos, bajo el mando de sus líderes, empezó a organizar a partir de agosto una nueva insurrección, aprovechando el caos, causando un golpe de estado entre los mismos conservadores. Golpe de Estado. Durante la guerra, los llamados conservadores nacionalistas que gobernaban, encabezados por el presidente Manuel Antonio San Clemente, tuvo que incluir a los llamados conservadores históricos para usar su apoyo en la necesidad de ampliar el aparato militar. Pero estos últimos estaban en conflicto con los primeros y tenían ciertas afinidades con los liberales. Los históricos empezaron a conspirar rápidamente para dar un golpe de estado y finalmente, el 31 de julio, aprovechando la presencia del general Rafael Moya Vázquez con sus tropas en la capital, tomaron el Palacio Presidencial y nombraron a José Manuel Marroquín presidente de Colombia. Mientras San Clemente era informado en su residencia particular de que había sido depuesto, tras esto, Marroquín insistió en continuar la guerra y nombró a Arístides Fernández su nuevo ministro de guerra. La invasión colombiana a Venezuela. Para estas fechas, los liberales estaban vencidos y solo sus dirigentes se negaban a aceptarlo. Esto se produjo después de que fuera rechazado un proyecto de paz diseñado por el mismo Uribe Uribe, donde se desmovilizarían las guerrillas liberales a cambio de una representación minoritaria en el Congreso de Colombia por el presidente Marroquín. La principal razón para su rechazo fue la de su completa confianza en que el ejército podría en unos pocos meses derrotar los últimos focos de resistencia liberal en el país. Antes de producirse la invasión y para conseguir la paz con Marroquín, Castro tuvo que aceptar la completa sumisión al gobierno colombiano, perdiendo gran parte de su prestigio como líder. Castro estaba esperando a Uribe Uribe, que estaba en Nueva York, para organizar a los liberales colombianos y rechazar dicha expedición. El presidente venezolano organizó sus defensas en San Cristóbal al mando del general Celestino Castro. Uribe Uribe viajó rápidamente a apoyar a las defensas, pero estas eran insuficientes para invadir Santander. El gobierno colombiano supo que las tropas de Uribe Uribe estaban muy cerca de la frontera y tenían la posibilidad de destruirlas de una vez por todas, por lo que decidieron adelantarse, destruir a Uribe Uribe e iniciar una rebelión conservadora en Venezuela, que eran los objetivos de la ofensiva. Enterado de esto, Castro escribió un manifiesto llamando a sus partidarios a resistir cualquier invasión extranjera el 18 de julio. El día 26 del mismo mes se inició la ofensiva colombiana en territorio venezolano. Avanzó rápidamente a San Cristóbal, capital de Táchira. Eran unos 5.000 expedicionarios contra los que creían unos 300 soldados venezolanos. Finalmente, en la noche del 28 de julio se inició la decisiva Batalla de San Cristóbal, con el asalto de los conservadores, pero los liberales estaban ubicados en posiciones muy sólidas y los rechazaron. La lucha continuó hasta el día siguiente, cuando se intentó varias veces flanquear las posiciones de los defensores sin éxito. Finalmente, los conservadores se retiraron, dejando cientos de muertos y heridos en el campo de batalla, junto a importantes cantidades de material bélico que serían usados por sus enemigos. Este éxito de esta defensa para los liberales les dio un importante botín, pero sobre todo les elevó su moral, lo que llevará a que la guerra se alargue hasta 1902, cuando ya no había una razón lógica para aquello. Las guerrillas liberales volvieron a alzarse en armas con un nuevo ímpetu y violencia.